Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un paquete y una apertura. Este paquete me lo envía un cerrajero profesional. Fijaros, urgencia, se trata de Cerrajeros Veracruz de Madrid. Muchísimas gracias, Daniel, te lo agradezco de veras. Como veis, tienen servicio de todo tipo de aperturas, cajas fuertes, cerraduras, sistemas de seguridad. Muchas gracias, Daniel, porque fijaros lo que me envían. Aquí lo tenéis. Un cilindro que tuve la oportunidad de tocar porque me envió un amigo mío un cutaway de fábrica. No tuve la oportunidad de hacer el vídeo porque tuve que devolverlo rápidamente, pero sí que le pude hacer una apertura y os adelanto que es un cilindro realmente excepcional. Muy difícil. Es el Stealth, no sé cómo se pronuncia, Stealth de Urban Alps. Fijaros, esta es la llave, fijaros en el perfil de la llave. La codificación queda oculta. Vamos a ver si con la linterna podemos ver algo. Yo creo que no. Fijaros, ahí dentro no, queda oculto, queda totalmente oculto. La codificación va por ahí. Quizás así sí. Vamos a ver si así podemos ver. Fijaros, ahí adentro del canal, veis los relieves. Esa es la codificación. Ahí lo tenéis. No va a ser rápido, porque en el otro conseguí hacerle una apertura, pero me costó muchísimo y además tenía la llave cortada de tal manera que podía ver la codificación. Hacerle la apertura a un cilindro de estos sin ver la codificación me parece dificilísimo, muy difícil. Una apertura a ciegas es muy difícil, tiene puertas falsas, las tiene muy bien hechas. Cuando caes en ellas no hay prácticamente diferencia con una puerta verdadera y salir de la puerta falsa es realmente difícil. Son 11 gorjas, fijaros, me manda el código del cilindro, perdón, 14. Les llama discos, pero realmente actuarían como una gorja, tienen un movimiento basculante. Es espectacular, de verdad, espectacular. Haré todo lo posible por hacerle una apertura, por poder mostrároslo con el despiece. Ya hay gente por ahí que ha conseguido hacerle la apertura, pero ya os adelanto que es un cilindro excepcional, fuera de lo normal, y que sin conocer la codificación hacerle una apertura es realmente difícil. Un cilindro muy caro, muy difícil de conseguir y que te agradezco de veras. Cerrajeros Veracruz, Daniel, muchísimas gracias. También me enviaba otro cilindro con él. Me comentaba un cilindro de slider que le pareció curioso. Fijaros, nos suena. Ya he hecho un par de aperturas de este. Aquí aparece como MT, por lo que he podido ver en internet, es un fabricante checo de manillas, de cerraduras, de todo este tipo de cosas, y esta es una cerradura en realidad DR, de fabricación italiana. Ya la hemos abierto, tiene 7 sliders, pero vamos a intentar hacerle a esta también la apertura y el desmontaje. Creo que lo merece. Viene bajo esta otra marca, MT, y yo creo que le podemos hacer el desmontaje. Bueno, como veis, un paquetito muy apañado, con una cerradura absolutamente espectacular, de lujo, te lo agradezco de veras. Y esta otra, a la que vamos a intentar hacerle ahora la apertura. Dejadme que la coloque en el aprieto y lo intentamos. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya la tengo aquí colocada en el aprieto. Comprobamos que funciona, va perfecto, va muy suave. Voy a intentarlo por este lado que está intacto. Era el lado interior, está sin tocar, las guardas perfectas. Vamos a echar un vistazo en el interior. Vamos a ver si nos lo permite. Ahí tenéis, son 7 sliders en el lado izquierdo, solo hay en el lado izquierdo, no tienen muelle, no controlan una barra lateral, simplemente invaden el cuerpo por arriba o por abajo y tienen puertas falsas. Pueden ser peleones de manejar. Una apertura bonita que he realizado ya 2 veces. Le he pillado el punto porque este se comporta diferente a los otros dos que he ganzuado. El primero que ganzué tenía un comportamiento muy extraño. El segundo era muy bonito de ganzuar. Este también lo es.
Pero en el segundo pedían inicialmente los 2 pernos, fijaros en la llave, son 7 sliders más 2 pernos y los pernos son problemáticos. Fijaros, tenemos 2 pernos aquí, puede parecer que son fáciles de colocar, pero se pasan con facilidad, era el principal problema del otro cilindro. En este caso, estos pernos no piden al principio, es algo diferente al otro. El otro había que tocarlos en primer lugar para caer en un pequeño falso colocado. En este caso no piden, lo primero que piden son los sliders. Aquí tenemos los 7, primero, segundo, tercero que va muy alto, cuarto, quinto, sexto y el séptimo que también va muy alto. Puede salir rápidamente, hay veces que cuesta más. En la otra ocasión utilicé esta ganzúa, una pala cuadrada de grandes dimensiones. La utilizaba porque es fuerte y me permitía mover los sliders aún haciendo mucha tensión, pero en este he visto que funciona mejor la tensión leve. Y el problema de esa ganzúa es que al ser muy ancha mueve 2 sliders a la vez de manera muy fácil. Es fácil tocar un slider sin querer. Entonces en esta ocasión voy a utilizar esta pala triangular. Es mucho más difícil de manejar, el slider es una chapa y tiende a escaparse, pero lo prefiero porque ganamos mucho en precisión. Para colocar los pernos voy a utilizar este gancho, un gancho de Sparrow. Se puede utilizar cualquiera, simplemente utilizo este porque me resulta cómodo. Y como tensor, el mismo de la otra ocasión, este tensor que tenemos aquí, tensor chino comercial de muelle, que va muy bien en los sliders, en las chapas, pues se agarra muy bien y resulta cómodo. Bueno, vamos allá. Hacemos zoom, vamos a ver si me sitúo, siempre es más difícil con la cámara delante, la iluminación, y vamos uno a uno a por los sliders. Primero pide, ahí hace un pequeño clic y un movimiento, creo que lo he pasado ligeramente, ¿no? Vamos a ver, ahora está colocado. Segundo pide, vamos a ver. Estoy haciendo más tensión de la debida por la postura, voy a tener que inclinar así. Vamos a ver. Ahí está, solo he hecho la apertura un par de veces cuando me llegó el paquete y ahora una, y al hacer la apertura sin la cámara delante cambia mucho. Vamos con el tercero, el segundo está colocado. Tercero, ahí creo que ha hecho un clic. Cuarto, vamos a ver. Primero, segundo. Ahí el tercero ha hecho un clic. Cuarto, un ligero clic. Quinto está colocado. Sexto, séptimo hace un clic. Vamos a ver. Primero comprobamos. Segundo colocado claramente. Tercero no estoy seguro. Vamos a tocarlos por encima. Tercero parece colocado. Cuarto parece colocado. Quinto. Sexto. Sexto está. Vamos a buscar el séptimo. Séptimo parece colocado. Yo creo que ya no dan feedback. Cuando están colocados tienen un ligero movimiento, los tocas y fácilmente ves cómo están sueltos, se mueven, y si piden estar totalmente bloqueados. Puede que estén ahí, vamos a ver si ahora ya piden los inferiores. Primero, hay que distensionar mucho para poder moverlos. Ahí al tocar el primero se da un movimiento en el rotor. Vamos con el segundo. Ahí, el segundo y otro movimiento en el rotor. Nos queda algún slider por colocar, vamos a repasar. Primero, segundo, tercero, vamos a ver. Tercero está.
cuarto, ahí estaba ligeramente pasado, quinto parece que está, sexto ha hecho un clic, estaba ligeramente pasado, el séptimo sí parece que está en su sitio, primero, segundo, no noto bien el tercero. Al ir muy arriba y ser la punta muy fina no es sencillo controlarlo, es más fácil ir por encima. Segundo, tercero, yo creo que sí. Cuarto está aquí. Quinto, ahí está. El quinto nos daría la apertura. Estaba ligeramente pasado ese quinto. Bueno, ya lo tenemos abierto y ahora vamos a intentar desmontarlo. La verdad es que no me acuerdo cómo se desmontaba, pero parece sencillo por unos tornillos que tiene aquí debajo. Vamos a intentarlo y vemos qué es lo que tiene dentro. Vamos a ello. Bueno, ha sido un poco accidentada, pero aquí tenemos el desmontaje. Está perfecto, he de decir que está completamente nuevo por este lado, una verdadera gozada, limpio. Fijaros en el mecanizado, ahí lo tenéis, los espacios para los 7 sliders, ahí hay una bola antitaladro y aquí los espacios para los 2 pernos inferiores, muy pequeños, realmente muy pequeños, tienen 2 diámetros, como podéis ver, para controlar lo que sobresalen dentro del bocallave. Y los sliders, fijaros, vamos a verlos porque merece la pena, vamos a ver si enfoca ahí, ahí lo tenéis, tienen puertas falsas, estos sliders sobresalen por encima y por debajo del rotor, invadiendo el cuerpo tiene aquí esos agujeros. Los sliders se meten arriba y abajo en los 7 agujeros y es lo que bloquea el giro del rotor. Y aquí tenéis estas puertas falsas destinadas a engancharse en el cuerpo y a evitar que sea fácil mover a los sliders. Esta es la chapa que entra en contacto con la llave, con la ranura de la llave, la que desliza por el canal y la que estamos intentando empujar con la ganzúa. Vamos a ver si encuentro la ganzúa, fijaros. Por eso os decía que es difícil, se patina, es una chapa al final, pero bueno, se consigue. Fijaros, está imantada.
Ahí está. Aquí tenemos pernos, contrapernos y muelle, todo muy pequeñito, muy pequeño. Os voy a poner al lado un perno normal para que os hagáis una idea del tamaño. Fijaros, esto es un spool normal. Esta es la diferencia de tamaño con los pernos. Y bueno, una apertura muy bonita, como habéis podido ver. Hay que tocar los sliders. Este tiene un feedback fantástico, es una gozada. Es un cilindro con el que se puede aprender. DR de fabricación italiana, aunque en este caso está comercializado como MIT, que es un fabricante checo de cerraduras. Impresionante el paquete. Vamos a cogerlo, que me envía Daniel. Fijaros, con el stealth y en alguna parte, no veo ahora dónde. He dejado su tarjeta. Aquí está, Daniel de Cerrajería Veracruz, Madrid. Muchísimas gracias. Un cilindro espectacular, este stealth. Ya veremos cómo me meto con él. No va a ser rápido, os lo adelanto. Es un cilindro realmente premium. Se sale de lo normal. A mí me recuerda mucho al Fichet H, pero en este formato comprimido. Espectacular. Y esta ha sido la apertura de este DR. Muchas gracias, Daniel. Espero que os haya gustado, os sea útil y hasta la próxima. Un saludo.